Saludos chicos, bienvenidos a la primera clase del módulo 2, destinado a lo que es la sociología y el estudio de la sociedad. Anterior a esta clase, les coloqué el capítulo 1 del libro de Schaeffer, destinado a lo que es la comprensión de la sociología. Así que lo tienen disponible para que puedan trabajarlo, leerlo, porque va a ser parte de material para las tareas, para las pruebas cortas de esta parte del módulo. Así que comenzamos esta primera clase, que está destinada a trabajar un poco la figura de lo que es un sociólogo dentro de esta disciplina. Y vamos a ver un poco el desarrollo de ese pensamiento sociológico para que podamos entender qué fenómenos históricos ocurrieron y sientan las bases de lo que es la sociología. Vamos a trabajar el concepto primeramente de lo que es la sociología, y la sociología no es otra que una de las ciencias sociales que trabaja el estudio científico de lo que es la sociedad. Así que se dedica a trabajar y a ver, ¿verdad? Y a estudiar la estructura de la sociedad, que es donde nosotros nos desarrollamos, donde nos formamos como seres dentro de una sociedad. Y va a ver y va a trabajar lo que es el desarrollo, la estructura, esa interacción social que se da entre los individuos, entre lo que nosotros llamamos el colectivo social. Vamos a ver y vamos a trabajar un poco lo que es ese comportamiento colectivo, por qué actuamos de la manera en que lo hacemos, ¿verdad? Trabaja lo que son las relaciones sociales que se dan entre las diferentes instituciones sociales, que son las que nos forman como individuos dentro de una sociedad. Así que es una de las disciplinas que contienen las ciencias sociales. Y obviamente atiende esos patrones de comportamientos que tenemos los individuos dentro de esa sociedad. Y una cosa bien importante que vamos a estar trabajando y vamos a tratar de ver cómo se estructura nuestro comportamiento en sociedad, pues es a través de lo que nosotros conocemos como las reglas sociales. Así que vamos a identificar esas reglas sociales que gobiernan nuestra vida y que son distintas a cualquier otra sociedad. Así que las sociedades, una de las características que dentro de su estructura que las va a caracterizar es esas reglas sociales, porque ¿verdad? Nuestra forma de nosotros comportarnos y conducirnos dentro de nuestra sociedad, para llamar nuestra sociedad puertorriqueña, tiene en gran medida que sentar las bases de ese comportamiento social, pues cuáles son, que podamos identificar cuáles son esas reglas sociales que gobiernan nuestra vida. Les adelanto, ¿verdad? Que esas reglas sociales se dividen en tres y las vamos a ver más adelante desglosadas en otra de las clases que vamos a estar desarrollando, y es que las vamos a poder ver desde lo que son las FOWEX, lo que son las MORES y lo que son las leyes. De eso es que se compone nuestro sistema de reglas sociales. Y vamos a ver cómo las instituciones sociales, como lo es la familia como principal institución social, vamos a ver cómo la escuela, cómo la iglesia como institución social influye en esas reglas sociales, cómo el gobierno, a través de la creación de leyes, que son una de las reglas sociales, es la más formal dentro de una sociedad, cómo entonces eh, incide en la creación de esos patrones de comportamiento social que nosotros tenemos y que obviamente gobiernan nuestra vida.
¿verdad? Y vamos a ver cómo esas instituciones sociales inciden, ¿verdad? En la creación de esas reglas sociales que gobiernan nuestra vida y que eh, exhiben, ¿verdad? Y que establecen esos patrones de comportamiento porque son el comportamiento que se espera de nosotros dentro de una sociedad. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que la sociología se destaca como ciencia porque si vimos en el primer módulo, se llaman ciencias sociales porque utilizamos el método científico para crear, ¿verdad? Ese conocimiento. Es a través de la implementación de ese método científico que nosotros comenzamos, ¿verdad? En gran medida a desarrollar conocimiento. Así que los sociólogos en esa medida pues utilizan el método científico para poder estudiar los fenómenos sociales. Lo interesante y a diferencia de lo que son las ciencias naturales, nuestro conocimiento, ¿verdad? Que se crea a través de investigaciones que llevan a cabo y que siguen un método científico. Lo interesante en las ciencias sociales es que las conclusiones en las cuales nosotros basamos, ¿verdad? Nuestras investigaciones, pues no necesariamente van a ser igual a través del tiempo. Así que un fenómeno social puede ser estudiado en esta época y tiene unos resultados reales, válidos. Sin embargo, ese mismo fenómeno social puede estudiarse eh, en un tiempo determinado a futuro, ¿verdad? O más adelante y arrojar distintas conclusiones y es igual de válido. Lo que pasa es que nuestras investigaciones se van a basar única y exclusivamente en el contexto para las cuales fueron hechas, ¿ok? Así que es interesantísimo para nosotros los sociólogos trabajar fenómenos sociales y poder ver a contrastar, porque no tenemos unas conclusiones universales como lo serían, ¿verdad? En las ciencias naturales que son, ¿verdad? Más concluyentes. Eh, Así que la riqueza de estudiar los fenómenos sociales parte, ¿verdad? De lo interesante de todos estos estudios en esta área es que podemos estudiar el mismo fenómeno social y tal vez nos va a dar resultados distintos. ¿Por qué? Porque el ser humano, que es el principal eje de estudio dentro de lo que son las ciencias sociales, ¿verdad? Estudiamos al ser humano en diferentes facetas. Las ciencias sociales estudian al ser humano en diferentes facetas y en diferentes momentos históricos. Y nuestra sociedad es cambiante, porque nuestra sociedad es un organismo vivo, cambiante, así como nosotros cambiamos, ¿verdad? Y nos renovamos en nuestra sociedad a través de lo que son las nuevas generaciones que traen cambios y aportan nuevos conocimientos, nuevas experiencias a las ciencias sociales y a nuestra sociedad. Por eso es que se enriquecen, ¿verdad? Nuestro campo de estudio a través de lo que es el estudio de esos fenómenos que no son, ¿verdad? Estáticos. Primero que una sociedad se aniquilaría si se volviera estática, si no existieran esos cambios generacionales que aporten, ¿verdad? Lo que nosotros aceptamos hoy día no necesariamente fue aceptado en el pasado y no necesariamente va a ser aceptado en un futuro. Así que va a depender, ¿verdad? De esos pensamientos de estas nuevas generaciones que se están formando dentro de nuestra sociedad, que le da esa chispa, como yo le llamo, a lo que es nuestra sociedad. Así que en gran medida, pues eso prácticamente es lo que estudia la sociología, es ese cambio, es esa interacción social que se da dentro de sus individuos. Estudia, verá, lo que es los componentes dentro de una sociedad, que son sus instituciones sociales. Y las vamos a ver más adelante cuando veamos a la familia como principal institución social
donde se dan una serie de cambios, se dan una serie de transformaciones a nivel de familia y lo vamos a ver más adelante. La institución educativa, eh, cómo ha cambiado, se ha reestructurado, ¿verdad? Esa institución social. La iglesia como institución social, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es nuestro principal controlador, ¿verdad? Dentro de lo que son esas normas sociales y lo vamos a ver más adelante, este, como una institución muy importante dentro de este sistema. El gobierno como sistema, ¿verdad? Dentro de este sistema social y como institución social que aporta. Así que vamos a ver, ¿verdad? Que el estudio de la sociología nos transporta a ese estudio, ¿verdad? Del comportamiento de los seres humanos dentro de nuestro ambiente llamado sociedad y que va a variar, obviamente, de cultura. Aquí vamos a ver un módulo completo de cultura y para poder entender la cultura, ¿verdad? Pues tenemos que entender estos conceptos de cómo se comporta el ser humano en sociedad, cuáles son esas instituciones sociales, cuáles son ese sistema de normas sociales para después nosotros comprender lo que es el concepto de cultura dentro de una sociedad. Así que es importante que entendamos dentro de este módulo la importancia que tiene la sociología dentro como disciplina dentro de las ciencias sociales y lo que aporta, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Pues uno de los primeros eh, conceptos que vamos a estar estudiando o de las figuras dentro de las ciencias sociales es la figura del sociólogo. Y en este sentido, vamos a ver que el sociólogo va a estar estudiando tres aspectos bien importantes dentro de lo que es nuestra sociedad. Así que vamos a ver a la figura del sociólogo como esa parte importante o esa persona, ¿verdad? Ese profesional, ¿verdad? Estudiando a la sociedad en tres aspectos bien importantes. El primero de ellos es el que está estrechamente relacionado con las reglas sociales. Va a estar trabajando lo que es la creación, la modificación y cómo cambian esas reglas sociales. Así que las reglas sociales dentro de una sociedad son variantes, cambian. Y vamos a ver más adelante, cuando estemos hablando específicamente de lo que son las reglas sociales dentro de nuestra sociedad, que se componen entre FOWEX, mores y reglas y leyes, vamos a ver cómo han cambiado y cómo posiblemente las reglas o ese conjunto de reglas sociales que nosotros conocemos hoy día no va a ser igual a la próxima generación. ¿Ok? Dentro de lo que serían las reglas sociales, van a ver los mecanismos que utiliza una sociedad para pasar esas reglas o esas normas sociales de generación en generación. ¿Cómo nosotros enseñamos ese sistema de reglas? ¿Ok? Y ese sistema de reglas, el cómo nosotros lo vamos a enseñar o cómo lo vamos a pasar a las próximas generaciones, tiene que ver con lo que son los FOWEX. ¿Cómo se pasan esas normas sociales de generación en generación? ¿Cómo se pasan las mores? ¿Y cómo se pasan o se enseñan lo que son las leyes? Así que esos mecanismos que utiliza la sociedad para enseñar a las futuras generaciones cuál es mi sistema de normas y cómo lo voy a enseñar, pues es parte de lo que los sociólogos dentro de ese plan de estudio que tienen, pues va a estar vigilando, ¿verdad? Y va a estar estudiando esa área. Otra de las áreas importantes, además de cómo se enseñan, los sociólogos también ¿verdad? Investigan cómo o cuáles son los mecanismos que utiliza la sociedad cuando se transgreden o se violentan esas normas o esas reglas sociales. ¿Qué mecanismos de castigo
y para, obviamente, para la transgresión de cualquiera de las tres, ¿verdad? De los tres tipos de normas que existen en la sociedad tiene mecanismos distintos. Y ni se diga, ¿verdad? Cuando hablemos de la cultura, cómo esas nuevas culturas o esas sociedades distintas a la de nosotros ve la transgresión de estas normas sociales. Así que cada sociedad cimenta, ¿verdad? Ese sistema de castigo, ¿verdad? O por decirlo de alguna forma, de mecanismos de control social cuando existe un transgresor a esas normas sociales. ¿Ok? Y vamos a ver cómo vemos a otras personas también que ingresan en nuestra sociedad y que tal vez transgreden, ¿verdad? Esas normas sociales. Y entonces, ¿cómo ve la sociedad, ¿verdad? La transgresión de mi código de normas sociales. Los sociólogos también ayudan a crear conciencia de por qué percibimos al mundo de la manera en que lo hacemos. ¿Verdad? En el pasado módulo yo les coloqué allí 4 preguntas que muchos me decían, profesora, pero ¿cómo las contesto? Y yo quería, de cierto modo, que ustedes se comenzaran a cuestionar. Aquellas preguntas no tenían una contestación válida, ¿verdad? Todas eran válidas, todas, y me encantó la manera en que la trabajaron ¿verdad? Y expusieron sus propios criterios para poderlas contestar, pero eran preguntas para provocar que ustedes se hicieran esos cuestionamientos. A veces vivimos en esta ligereza, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana, sin a veces detenernos un poco a cuestionarnos o hacernos planteamientos un poco más profundos. El preguntar quiénes somos, tal vez para muchos, ¿verdad? Porque cuando a veces tenemos preguntas cotidianas, pero cuando nos hacen estas preguntas que nos hacen pensar un poco, y entonces comenzarnos a cuestionar si verdaderamente esa es la visión que yo tengo verdaderamente de quiénes somos. ¿Quiénes somos como qué? ¿Quiénes somos como seres humanos? ¿Quiénes somos como puertorriqueños? ¿Quiénes somos como parte de un individuo que pertenece a una sociedad? Pero esa sociedad es es un microorganismo dentro de un macro, ¿verdad? En donde nosotros nos percibimos como una sociedad X, ¿verdad? Con diferentes características, pero es que nosotros pertenecemos, para que veamos, ¿verdad? El concepto de quiénes somos. Nosotros pues lo primero que somos puertorriqueños para ponernos en contexto, ¿verdad? De comenzar a definir quiénes somos. Y el ser puertorriqueño requiere de un estudio profundo, ¿verdad? De un análisis profundo de qué es la sociedad puertorriqueña, qué me caracteriza de los demás. Pero también nosotros somos caribeños, así que nosotros pertenecemos a, a una región específica de nuestro planeta, pero también somos americanos porque estamos en el continente americano, ¿verdad? Pertenecemos a este conjunto de Américas, América del Norte, América del Sur y América Central, que pertenecemos a un mundo que los europeos llaman Nuevo Mundo, pero que siempre hemos existido. Y entonces, ¿cómo nosotros compaginamos con esta sociedad universal, ¿verdad? Y los conceptos que vienen con ella de hacer un ciudadano universal. Hay muchas sociedades que están creando, ¿verdad? No tan solo ciudadanos para mi sociedad, sino ciudadanos para el mundo. ¿Cuál es ese nuevo concepto? ¿Cómo otras sociedades ¿verdad? Lo aplican? Así que nos ayuda a crear conciencia de cómo percibimos el mundo de la forma en que lo hacemos y por qué yo pienso distinto a mis padres, por qué pienso distinto a mis abuelos, por qué pienso distinto tal vez a las nuevas generaciones que se están formando, ¿ok? Así que aún cuando vivamos en nuestra sociedad, percibimos al mundo de manera distinta, tal vez por el tipo de experiencia, tal vez por el tipo de
¿verdad? De pasar esas normas de mis padres a mí y de cómo yo las voy pasando a las próximas generaciones. Así que, ¿verdad? Un poco ayuda a crear esa conciencia, ¿verdad? De quiénes somos o cómo percibimos al mundo de la forma en que lo hacemos. Y otra de las cosas que trabajan los sociólogos es que identifica lo que tenemos en común y lo que nos diferencia de otras sociedades. Y lo importante aquí es que logramos identificar semejanzas, diferencias, pero ¿saben qué? Dentro de nuestro estudio, nuestra, ¿verdad? De nuestra experiencia, sabemos que lo que hoy podemos identificar como una diferencia, mañana puede ser alguna semejanza. Así que lo que tenemos en común, lo que nos hace diferente en nuestras sociedades, cuáles son esos elementos que todavía hace ser a nuestra sociedad única, a nuestra sociedad es prácticamente exclusiva, nuestras idiosincrasias, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar como sociedad nos hace tener cosas en común, pero cosas diferentes a otras sociedades. Y eso está arraigado a lo que es nuestra cultura, nuestro sistema de normas. Así que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a ver ahora un poquito sobre el desarrollo de ese pensamiento sociológico y vamos a trasladarnos, verá, un poco a la Edad Media, porque nuestras primeras sociedades se desarrollan en lo que nosotros conocemos como la ignorancia, la superstición, el oscurantismo, ¿verdad? Y fueron estas sociedades que se desarrollaron en Europa y que obviamente para trabajar o conocer de los fenómenos a los cuales no les podía dar explicación, pues trabajaban un poco, ¿verdad? De ese conocimiento básico y previo que se tenía y que se pasaba de generación en generación. Así que vamos viendo, ¿verdad? Un poco ese desarrollo de la sociedad. Obviamente, las poblaciones de esas épocas, ¿verdad? De los primeros siglos de la humanidad, jamás se comparan a lo que tenemos hoy día. Así que el trabajar, el traspasar el conocimiento, pues se hacía un poco más difícil. Así que durante ese mismo periodo, el Islam y la sociedad islámica también, porque fíjense que se reconoce mucho la europea, pero en Medio Oriente se estaba dando grandes avances, ¿ok? Superiores a lo que se estaba dando en Occidente en términos de lo que era la filosofía, en lo que era la sociología, ¿verdad? Así que la sociología es una de las ciencias sociales más recientes. Así que se establece o surge a partir del siglo XIX, ¿ok? Allá para los 1800. Así que desde la antigua Grecia, el estudio del hombre siempre ha sido parte esencial del hombre, conocer cómo se desarrolla dentro de lo que nosotros llamamos sociedad. Así que lo que es la ética, lo que es la moral, la filosofía, son ciencias que trabajaban lo que era el estudio del hombre. ¿Okay? Platón, Aristóteles fueron grandes exponentes dentro de esa área. Inclusive muchos de los conceptos que trabajamos hoy día en el área de gobierno, en el área de las leyes, todavía se siguen utilizando tal y como ellos lo plantearon. Los conceptos de constitución, Estado, ¿verdad? Lo que es la división de poderes, tal y como la conocemos hoy día, ¿verdad? Donde el legislativo, el judicial y el ejecutivo tenían que estar, ¿verdad? Esa separación de poderes. También tenían la concepción de que iglesia y Estado eran dos instituciones aparte que tampoco podían estar estrechamente relacionadas.
aunque no están lejos de lo que es la realidad, porque parte de lo que es la ética y la moral que se trabaja a través de la filosofía, era parte, ¿verdad?, de esa conjunción que existía entre lo que era gobierno y lo que era la institución eclesiástica. La institución eclesiástica, cuando la veamos, ¿verdad? Y como lo vimos en el pasado módulo, que les puse el video de la revolución científica, cómo era que esos pensamientos eran dominados prácticamente por la iglesia, ¿verdad? Donde tenía el control de lo que el ser humano tenía que conocer. Era una práctica más bien de control social, porque mientras más ignorante se tuviese a las personas, más manejables se volvían. Y eso los gobiernos, en aquella época los monárquicos, lo conocían. Así que la fuerza que existía de controlar ese pensamiento y la actividad del individuo dentro de una sociedad, pues estaba controlada por lo que era la iglesia y el Estado. Así que vamos viendo, ¿verdad?, cómo ese pensamiento sociológico, por eso es que es de reciente, ¿verdad? Es de las más recientes ciencias, porque comienza a desarrollarse ese pensamiento sociológico con lo que se conoció como la Ilustración. Y si vimos en el módulo pasado y si vieron el documental de lo que significó la Revolución Francesa, pues la Ilustración comienza justamente cuando termina la Revolución Francesa. Ya teníamos una sociedad muy oprimida a través de lo que era la iglesia y el Estado, ¿verdad? Donde prácticamente la pobreza también es parte de ese control social. Si yo tengo a una población pobre que depende única y exclusivamente de lo que iglesia y Estado pueden darle, pues obviamente más control social yo tengo sobre esa sociedad. Así que durante la Revolución Francesa, se desarrolla lo que se conoció como la Ilustración, fue parte de lo que nace en ese fenómeno social. Y ese periodo europeo, que comprende desde los siglos XVIII al XIX, pues existía una sed de conocimiento, ¿verdad? De qué vamos a hacer para resolver nuestros problemas sociales. Así que fue el inicio o comienza a conocerse lo que es la sociología moderna. Así que vamos a ver, ¿verdad? Una época en la cual vemos el desarrollo de lo que son prácticamente derechos como la libertad de expresión, donde antes eso no existía, donde se comienzan las artes, ¿verdad?, a florecer, donde se comienza el pensamiento crítico eh, a desarrollarse, a cuestionarse todavía con más amplitud. Cabe destacar que una vez se estaba dando lo que era la Revolución Francesa en el Viejo Mundo, se estaba dando también a la par, ya a finales de la Revolución Francesa, lo que fue la Revolución Industrial en Inglaterra, y entonces ya esta percepción del hombre como centro, o la agricultura como centro de sostenimiento, pues no era, ¿verdad? Pasaron de un sistema feudal a un sistema capitalista. Pero también en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos, se estaba dando otros fenómenos y otros cambios sociales, como lo es ya a finales de la Revolución Francesa. En Estados Unidos se estaba firmando la Constitución de Estados Unidos. Así que ahí era, ¿verdad?, esa declaración de derechos que tenía el ciudadano oponibles a la institución de gobierno, ¿verdad? Porque ese reconocimiento de mis derechos fundamentales. Así que durante esa época, el mundo completo, las sociedades completas estaban en unos cambios muy radicales. Llevaban siglos
¿verdad? Siendo o teniendo, ¿verdad? Una sociedad, ¿verdad? Que no tenía o no sufría grandes cambios, a darse estos cambios tan radicales y la manera en que el mundo los recibió y las personas lo percibieron. ¿Ok? Así que la ilustración viene prácticamente a dar esa reafirmación de poder entre lo que es la razón frente a la fe. Ya la iglesia que dominaba y las monarquías, el gobierno monárquico que prácticamente gobernaba, ¿verdad? Ese pensamiento sociológico, pues ya la razón viene a ser parte de ese desarrollo. El yo expresarme a través de las artes, a través de las ciencias, ya te voy a probar a ti. Imagínense lo difícil que fue o representó el desarrollo de las ciencias para la iglesia, donde veníamos del pensamiento eh, egocéntrico de que el hombre era el centro del universo. Y entonces vienen estos grandes pensadores como Galileo eh, y Descartes, o sea, diciéndole, no, Newton, diciéndole a la iglesia, no, el hombre no es el centro del universo, la tierra no es el centro del universo, ¿ok? Cuando ya venían siglos, ¿verdad? Diciéndole a la sociedad que eso era cierto. Así que la ciencia fue, ¿verdad? Un talón de Aquiles muy importante para derrumbar ese pensamiento en la que habían sumergido a las sociedades antiguas, ¿verdad? A pensar de determinada manera. Así que las ciencias, ¿verdad? Pues vienen prácticamente a desarrollarse en esta época de la ilustración. Se le llama la ilustración porque fue la época de las luces. Cuando tú ves luz es porque hay un despertar. Así que las sociedades de aquella época recibieron un impacto muy grande. La literatura científica social, entonces comienzan los estudios a nivel sociológico a darse, la aparición de las primeras revistas de las ciencias sociales ¿verdad? Con información, con investigaciones, los centros de investigación dentro de las universidades de aquella época comenzaron a darse. Así que las ciencias comenzaron a avanzar mientras se daba la transformación de lo que nosotros llamamos el viejo mundo. Así que estas transformaciones, estos dos hechos históricos que se dan en Europa y que repercuten a nivel mundial, fueron la Revolución Francesa, porque da paso, ¿verdad?, a este nuevo movimiento llamado Ilustración, da paso a que ya las monarquías absolutas de aquella época que eran muy opresivas para el ser humano, para el desarrollo del ser humano, pues comenzaron a caer. Y lo que fue la revolución industrial dándose, ¿verdad? Dentro de este contexto de cambios radicales que se estaban dando en Europa y que obviamente pasan a las Américas, que es la revolución industrial, que ya entonces salimos de un sistema feudal como el único económico que existía, donde se daba el trueque, donde estaba basado en la tierra. Cuanta tierra yo poseo, más rico yo era en esa época. Pero ¿qué pasa cuando llega la revolución industrial? Donde entonces el feudalismo cae y el capitalismo comienza a surgir. Así que y estamos todavía en nuestros sistemas económicos, ¿verdad? Todavía están dentro de ese sistema que surge en la revolución industrial. Así que la revolución industrial genera cambios muy abruptos, muy grandes en Europa, porque ya entonces comenzamos a sacar, entonces vamos a ver el empobrecimiento de aquellos que tenían, ¿verdad? En su época feudal tenían el control económico, ya no lo tienen. Ya entonces las grandes fábricas, las grandes industrias comienzan a proliferar y sacan entonces al hombre,
al tenedor o al proveedor principal de lo que es la institución de la familia, lo saca de trabajar la tierra para entonces llevarlo a las grandes industrias. El descubrimiento que se da también en esa época de la revolución industrial de lo que es el acero, de lo que es el cemento, cambia, modifica la forma en que las nuevas ciudades, los nuevos centros urbanos se van a transformar. Ahí es que entonces comienzan las grandes ciudades, tanto en Europa como en América, a surgir. En ese momento, pues Londres comienza a cambiar las estructuras. Ya la madera no era, y el ladrillo, ¿verdad? Y el barro no era la orden de urbanismo que se conocía en aquella época, sino que ahora hay otro tipo de estructura que va a impactar grandemente las ciudades, que es el acero y el cemento. Entonces aquí se desarrolla Londres, aquí se desarrolla París, aquí se desarrolla Nueva York en esta área del mundo. Así se desarrollan las grandes ciudades, ¿ok? Aquí comienza otro problema social que se llama urbanismo, ¿verdad? Y cómo eso impacta la vida social del hombre de aquella época, que ya no se conformaba con vivir, ¿verdad? En lo que nosotros llamamos humilde o en un estado, en un estatus social, ¿verdad? De a lo que estaban acostumbrados a aquella época y entonces comienzan, ¿verdad? Al diseño arquitectónico de estas grandes ciudades y entonces, ¿cómo cambia mi pensamiento social? ¿Cómo cambia mi visión de vida de lo que debe ser una sociedad? Entonces, pasamos, ¿verdad? De sociedades simples a sociedades más complejas, ¿ok? Y de todo eso es que comienza a desarrollarse el pensamiento sociológico. Así que ya nuevamente comienzan a surgir otros problemas sociales a través de lo que es el urbanismo, porque entonces está la contraparte. Se comienzan a generar lo que se conocen como los arrabales o los barrios. Y entonces donde los problemas sociales se agravan, porque tienes sociedades o muy pobres o sociedades con grandes posibilidades de tener acceso a otro tipo de capital, a otro tipo de cosas que estas sociedades más simples no tienen o nunca van a poder tener acceso. Así que se derrumba prácticamente lo que era el orden social y entonces comienzan a verse, verá más marcado lo que son las clases sociales que vamos a ver más adelante, verá en ese estudio de lo que son la estratificación social. Así que chicos, aquí es que entonces se evoluciona, verá un poco lo que es nuestro pensamiento sociológico y parte, ¿verdad? De lo que vamos a estar trabajando en este módulo, pues ya tienen ese preámbulo, ¿verdad? Y ese conocimiento de lo que vamos a estar trabajando en las próximas clases. Así que les dejo con esto. En las próximas vamos a estar trabajando o viendo y conociendo algunos de los filósofos o teóricos y cuáles eran las propuestas a nivel teórico, ¿verdad? Y cómo se trabajaban cada una de ellas, porque yo digo que para poder conocer, ¿verdad? A los teóricos, tenemos que ponerlos en el contexto de cuándo fue que se desarrolló ese pensamiento sociológico de ellos, ¿verdad? ¿Qué cosas yo puedo eh, entender o trabajar de ellos versus, ¿verdad? Lo que yo puedo atraer a nuestros días de esos pensamientos sociológicos y que yo pueda explicar el contexto social de hoy a través de lo que son sus teorías. Así que no vamos a ver, ¿verdad? Tan solo un nombre con la teoría y explicarlo. No, vamos a trabajarlo de manera que podamos entender cómo fue el desarrollo de estas personas y cuál es su filosofía a través del momento histórico en que les tocó vivir.
vamos a ver un Karl Marx, porque el pensamiento de Karl Marx, ¿verdad? Para muchos es bueno, es malo, les gusta, no les gusta, pero tenemos que ver en qué momento histórico se desarrolla el pensamiento de Marx, ¿verdad? Y Marx lo vamos a ver en este contexto, cuando se desarrolla la revolución industrial, fue un cambio radical, ¿verdad? El que vivió esa sociedad en ese momento, así que el pensamiento de Marx está dentro de lo que fue la revolución industrial. Así que tal vez si se hubiese desarrollado en otro momento, pues fuera distinto, pero Marx cuando lo veamos lo tenemos que ver en este contexto. Así que nada, los dejo con esto. Y los veo entonces en la próxima clase, chicos. Cualquier duda o pregunta, saben que me pueden eh, conectar a través de lo que es, en vez de utilizar correo electrónico, nos vamos entonces a conectar a través de Teams o a través de mensajes a través de la plataforma Moodle, que también se me hace fácil trabajar con ustedes desde allí, ver a los mensajes que me dejan. Así que en la próxima clase vamos a estar trabajando lo que son algunos, no todos, de los teóricos que trabaja las ciencias sociales, específicamente algunos de los sociólogos. Así que los dejo.